Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de Lantares, Lantares Solutions. Ya sabéis, uno de los principales partners de IBM en todas sus soluciones de BI. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net, que ayuda a Lantares a organizar este webinar. Os voy a comentar un par de aspectos logísticos relativos al webinar. En primer lugar, a las cámaras ya sabéis que podéis minimizarlas hasta el punto de hacerlas desaparecer o maximizarlas según lo que queráis. Las cámaras tienen una especie de persianita ahí entre la presentación y la cámara y podéis en cualquier momento, dependiendo del tipo de presentación o contenido que esté presentando el ponente, pues ver en full screen totalmente la pantalla del ponente o combinar pantalla y webcam. Es a vuestro interés. Durante unos 45 minutos, 60 minutos, el ponente hace su presentación y posteriormente pasamos a un coloquio, a una mesa redonda en la que podéis plantear dudas y cuestiones. Las cuestiones las podéis plantear de dos formas. Desde ya podéis escribirlas en el chat y yo se las pasaré o las pasaremos al final al ponente. Si lo preferís, y nosotros también nos gusta, bueno, nos gusta escucharos directamente, podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriré el micrófono para que podáis intervenir directamente, igual que me estáis escuchando a mí, os escucharemos a vosotros. El webinar, como sabéis, se está grabando, que esto siempre lo preguntáis, se graba íntegramente y podéis, eso de las presentaciones ya no se estila, porque si el panelista hace una demostración de software, pues no la vais a poder tener en una presentación. Entonces, más que la presentación, accedéis al vídeo íntegro de la conferencia. Ya sabéis que hay una serie de canales de Lantares, hay un canal de formación de Lantares en el que podéis ver pues ya unos cuantos webinars grabados de Lantares. Es la mejor forma, desde luego, de acercarse hoy en día a las tecnologías relativas al Business Intelligence de IBM, yendo al canal de Lantares de formación, que hace un esfuerzo tremendo y muy valorable por acercar todo lo que son las tecnologías de IBM en materia de BI. También en demosdesoftware.com tenéis una biblioteca muy amplia con muchos webinars de Lantares grabados, ¿vale? Con lo cual grabamos íntegramente la presentación. Y nada más, ya sabéis que hoy tenemos con nosotros pues a un experto en lo que tiene que ver Big Data, este concepto que tanto, bueno, las cosas se ponen de moda y muchas veces no se ve muy bien a lo que nos referimos. Bueno, pues ahí tenemos a Xavier Autó, que nos va a tratar de situar la pelota, ¿no? A explicarnos un poco esto de Big Data, realmente qué es, qué tecnologías se están utilizando, sobre todo desde el punto de vista, lógicamente, de IBM, en todo lo que tiene que ver con Big Data. Desde luego IBM se sitúa como uno de los principales protagonistas en todo lo que tiene que ver con tecnologías relativas al análisis de grandes cantidades de datos y al tratamiento de grandes cantidades de datos, ¿vale? Que básicamente, bueno, pues es lo que es el Big Data, ¿no? El análisis de grandes cantidades de datos, el tratamiento de grandes cantidades de datos. A ver, Xavier, estamos ahí muy atentos a lo que nos vaya a explicar. Vamos a ver cómo escuchamos a Xavier. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Xavier. Tú Bienvenidos a... estás en las oficinas de Lantares, ¿no? Las oficinas centrales de Lantares, que recordemos que están Correcto. por San Joan de Espí, me parece, ¿no? Exacto, en Barcelona, Sant Joan Despí. Estamos aquí ubicados, aunque Bueno, tenemos oficinas también en Madrid y otras sedes. fantástico. Y eres CPM Solution Manager, ¿no? Como aparece ahí en Correcto. la presentación. Fantástico, Es Xavier. un- Adelante, Muy adelante, bien. dime, coméntame, Xavier. No, pues gracias por la introducción. Ha explicado perfectamente el objetivo de este webinar, ¿no? Y que no es más que bajar a la tierra ese concepto de Big Data, intentar explicar brevemente en esta hora un poco de toda la tecnología Big Data, que es
Exacto. está tan de moda ahora y que todo el mundo oye, pero no todo el mundo Exacto, sabe. no todo el mundo sabe muy bien lo que es. Bueno, oye, has dado al play, ¿no? No sé si tenías el pause todavía en la pantalla. Has dado al play, ¿no? Ya, Sí, sí, sí. perfecto. Sí, correcto. Vale, Fantástico, Xavier, pues cuando quieras te escuchamos. vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Esta es un poco la agenda que voy a mostraros durante la sesión de esta mañana. Está más o menos, como he dicho, como he introducido, va a durar entre 45 minutos y una hora y vamos a explicaros quiénes somos, para los que no nos conozcáis, y una breve introducción a los conceptos de Big Data, y de aquí entraremos ya a bajar un poco de tecnología de la que intervienen los proyectos de Big Data. He puesto al final unos casos o soluciones de Big Data que están desarrolladas en el mundo y al final una ronda de cuestiones para que podáis participar y a ver si os puedo resolver alguna de vuestras inquietudes. Para los que no os conozcáis, o sea, en el primer seminario al que podéis asistir, bueno, pues Lantanes es una compañía especializada en dar valor a sus clientes mediante la gestión de datos y gestión eficaz de la información, ¿no? Es una compañía que nació para cubrir un vacío en el mercado para la implantación de soluciones BI. El mercado estaba cubierto, o hay muchas empresas que para la implantación de ERPs o CRMs o otras soluciones, pero no había ninguna que en exclusiva se dedicara a la parte de gestión de información y business intelligence, ¿no? Somos una empresa, como os digo, 100% especializada en soluciones de BI y gestión de información, con un equipo experto y con gran amplia experiencia en software de BI, y a través de esta experiencia pues una metodología propia y una experiencia que nos proporciona, podemos decir, unas mejores prácticas para la implementación de los proyectos. La empresa orientada totalmente al negocio del cliente, aportamos mucho conocimiento sectorial adquirido durante la larga experiencia en nuestros proyectos. La empresa tiene más de 50 consultores especializados en soluciones de BI, certificados y con una amplia experiencia en más de 200 clientes. Todos los consultores tienen certificaciones en el software con el que trabajamos, y además damos formación, cursos de las herramientas con las que trabajamos. Y la experiencia nos permite reducir el riesgo en los proyectos aplicando buenas prácticas y una metodología adquirida con la experiencia. También somos partner de referencia dentro del mundo del análisis y gestión de analytics de IBM, ¿no? Tenemos, a lo largo de nuestra historia, de nuestra compañía, hemos sido reconocidos varias veces, y el último es el recibido este pasado marzo como partner de referencia en la parte de Analytics por su aportación como socio de negocio en IBM. Y quería empezar ya con qué es Big Data, ¿no? Big Data, ese concepto, antes yo cuando preparaba esta ponencia, empecé a consultar a compañeros y a clientes que entendían por Big Data. Y estas son algunas de las respuestas que obtuve, ¿no? Pues es para procesar muchos datos, grandes volúmenes de datos, para tratar datos desestructurados, para análisis de redes sociales, para trabajar con sensores y dispositivos. Y así podíamos, bueno, un montón de respuestas, pero no había dos coincidentes, ¿no? Y todas son ciertas. Big Data, parte de Big Data es todo esto que nombramos aquí, ¿no? Pero para mí la definición de Big Data más correcta es: Big Data son las tecnologías de nueva generación, tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor a grandes y variados volúmenes de datos de forma económica, habilitando alta velocidad de captura, descubrimiento y análisis. Para mí esta es la definición más clara. Big Data es una tecnología nueva que nos permite trabajar con esos grandes volúmenes de datos
de todo tipo de datos. Datos que pueden venir de nuestras bases de datos tradicionales, de nuestros data warehouse, nuestros transaccionales, y de todo el resto de información que corre por el mundo. Sensores, dispositivos, logs, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que el Big Data, los datos, cuando hablamos de datos, estamos hablando de un volumen ingente de información que corre en la red, ¿no? Tenemos que pensar que el 80% de la información que tenemos a nuestra disposición no está estructurada. Esta información puede venir desde los teléfonos móviles y dispositivos móviles que tenemos, sensores, redes sociales, logs que nos van generando todos los dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que en los dos últimos años se ha generado el 80% de la información disponible y este crecimiento es exponencial, es decir, va a seguir creciendo. El tratamiento de toda esta información hasta ahora era muy compleja, no es que no fuera posible, era muy compleja. Hasta en los sistemas tradicionales estamos trabajando con bases de datos, en formatos estructurados, y toda la información que no está estructurada no estamos trabajando o es muy costoso integrarla en nuestros sistemas para la toma de decisiones. Quiere decir que hasta ahora estamos tomando decisiones que afectan a nuestro negocio pues con el 20% o menos de la información disponible. Aquí surgió el Big Data, de la necesidad de tratar el resto de información, ese 80% de información desestructurada o semiestructurada que no podíamos tratar. Cuando hablamos de Big Data o las características del Big Data, pues hablamos de las famosas 4 Vs. Yo he puesto aquí, hay gente que pone 3, hay gente que pone 5. Bueno, yo he identificado estas 4 que son las principales. V de volumen, ¿no? La cantidad, el crecimiento exponencial de generación de información, ya no hablamos de gigas, hablamos de petas, de zetas y bueno, volúmenes inimaginables de información. Hay que pensar que solo en un día Google genera o procesa 20 petas. A partir de aquí, imaginaros ya los ceros de bytes que estamos hablando. La variedad, como decíamos, hasta ahora trabajábamos con datos estructurados o era lo que teníamos más fácil procesar. A partir de ahora tenemos datos de todos los canales semiestructurados, XMLs, vídeos, audio, etcétera, que bueno, es una variedad de datos que tienen mucha información y que hasta ahora era muy costoso procesar. La velocidad, el aumento en generar estos datos y el aumento que necesitamos de velocidad para capturar y procesar esos datos. Hoy en día las necesidades analíticas, hay tomas de decisiones que tienen que tomarse en tiempo real y esto, utilizando datos que se generan, con la cantidad de datos que se generan, pues es costoso, ¿no? eBay, por ejemplo, se enfrenta al fraude y analizando 5 millones de transacciones en tiempo real al día. Esa velocidad, tanto de generar transacciones como de análisis, es otra característica del Big Data. Una cuarta V sería el valor o la veracidad de esos datos, ¿no? La veracidad la definiríamos como la confirmación de que los datos son correctos. Como más datos correctos o más fiables sean, más valor tendrán esos datos. Esto es una de las características, riesgos del Big Data, la veracidad de los datos, ¿no? Y entonces, bueno, algunos datos no podemos integrar toda la información, tendremos que filtrar qué información es veraz y cuál es útil para nuestros análisis. Hay podemos identificar dos tipos de soluciones de Big Data. La primera sería en diferido batch, cojo grandes volúmenes de datos, de información, y la proceso y saco mis análisis, mis conclusiones. Y otro tipo de solución serían los análisis en tiempo real. Necesito procesar esa información en tiempo real y desencadenar unas acciones. Hay tecnologías que se complementan, pero son distintas según qué tipo de proyectos de Big Data queramos llevar a cabo, ¿no? Básicamente voy a empezar por el Big Data, digamos, no en tiempo real, en batch, ¿no? Y que está basado en tecnología Hadoop. Hadoop es uno de los nombres que va ligado
Big Data, que será primero, Hadoop o Big Data, bueno, van ligados, ¿no? Y el MapReduce. MapReduce es la solución para, como veremos ahora, para acceder a esos datos. Y aquí os introduciré la solución de IBM, que es el Big Insight. Más como una segunda fase también os explicaré por encima, para el tratamiento de datos en tiempo real, pues que utilizaremos la plataforma o una de las soluciones que hay en el mercado, y que es la de Infosphere Streams. Entonces, para entender bien el Big Data, lo que necesitamos es entrar en Hadoop. Hadoop es la plataforma, es la base, es por donde se empezó o nos permite trabajar con esos grandes volúmenes de información. Hadoop es una tecnología open source. Aquí empieza la definición de tecnologías económicas, pues que sepáis que esto es open source. Y los proyectos de Big Data, la mayoría estarán basados en Hadoop. Para definirlo, sería un almacén de datos distribuido. El HDFS, el Hadoop Distributed File System, sería la tecnología que nos permite almacenar grandes volúmenes de forma económica en nuestra infraestructura. Es un entorno, además de ser distribuido, es escalable. Puedo ir añadiendo, veréis, ahora bajaremos un poco más a la tecnología, pero voy añadiendo nodos a medida que va creciendo mis necesidades. Los datos se reparten en distintos nodos, en clusters, ¿no? que son los que conforman nuestra infraestructura, y se reparten en bloques en los distintos clusters. Esto nos permite que, al estar replicados en varios nodos, los trabajos o las necesidades de análisis se procesan varias veces en varios nodos a la vez, y lo que nos aumenta la velocidad. Velocidad tanto porque disponemos de mucha más memoria al tener varios nodos, como velocidad porque disponemos de varios discos. Lo que nos aportan estas tecnologías es que encima ponemos una capa de aplicación para acceder a estos datos, y que no hay que preocuparse de dónde está físicamente este fichero ubicado o estos datos. Esto lo gestiona Hadoop directamente. Toda esta información, ya veréis en la infraestructura en las siguientes diapositivas, pero montaremos un clúster, unos nodos, una infraestructura de servidores donde tenemos el node name, donde contiene el metadatos, y a partir de ahí un montón de nodos con toda la información distribuida. Una de las características principales de la tecnología Hadoop es que podemos crear los ficheros que necesitemos, podemos copiarlos, podemos borrarlos, pero no son ficheros que se pueden actualizar. Es la única limitación que tiene. Para acceder a estos ficheros, la tecnología que utilizará será MapReduce. Entonces, como resumen del Hadoop, que entendáis que es esa gestión, este sistema de archivos distribuidos que nos permite esa alta capacidad y alto rendimiento para acceder a esos ficheros. Un poco, la tecnología Hadoop se basa en distribuir la información en varios nodos. La información se replica por bloques en varios nodos a la vez. El mismo trozo de fichero partirá ese fichero en el bloque, en el tamaño que nosotros decidamos, y lo distribuye en varios servidores de nuestra infraestructura, en varios nodos. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer una búsqueda, se lanza un proceso con MapReduce que buscan todos los nodos, y eso acelera nuestras búsquedas y nuestro procesado de datos. Todo esto lo gestiona el Hadoop. Y toda la información, nuestro metadatos, está en nuestro nodo master, ¿no? Que es el que tiene la información de toda la infraestructura, de todos los nodos esclavos que están en nuestra infraestructura. Como mínimo, por defecto, estas réplicas son configurables tanto en el tamaño como en el número de nodos en que se replica la información. Por defecto se replica en 3 nodos. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información? Esto es lo que hace MapReduce. MapReduce envía las peticiones a nuestros nodos de Hadoop, que se encargan de procesar esa información. Y lo hace con 3 fases. Una de
map que rompe las peticiones en pequeños trozos, ¿no? en particiones más pequeñas. Cada nodo generará su resultado y después ese resultado se consolidará en el nodo master que nos devolverá un solo set de resultados. Con eso hacemos que nuestro fichero, que puede tener gigas, petas, el tamaño que necesitemos, al trabajar varios nodos en paralelo, se reduce mucho el tiempo y nos permite una velocidad de unos tiempos de respuesta pues, más asequibles que si tuviera que trabajar un solo servidor. Para entender un poco más el MapReduce, pongo este pequeño ejemplo, ¿no? Que a partir de unos ficheros de texto, le lanzamos un proceso que queremos contar las palabras de nuestros ficheros. El proceso de mapeo, cada palabra le asigna el contador y esto lo hace cada nodo, hará su parte de fichero, y el proceso de reduce es el que consolidará esa información de varios nodos en una sola y nos devuelve un solo set de resultados. Así como resumen sería un poco la tecnología MapReduce lo que está haciendo. Por lo tanto, con un sistema de archivos distribuidos y una tecnología MapReduce por encima, podemos acceder a esos ficheros de forma ágil y fácil. ¿Cómo accedemos o cómo programamos el acceso a estos ficheros? Hay un montón de lenguajes. Yo he puesto aquí 5, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Podemos acceder desde tecnologías Java, que sería una programación un poco más compleja, a otro tipo de lenguajes ya que van subiendo de nivel, como puede ser el PIC o Hive, que sería muy similar, por ejemplo, el Hive a sentencias SQL, accederíamos a esos ficheros vía SQL, o otros creados por IBM, y llegando a la herramienta casi de usuario final que no necesita ningún desarrollo, que veremos más adelante, que sería la herramienta Bigsit de IBM, ¿no? Que sería trabajar casi como una hoja de cálculo. Sin casi, es una herramienta que puede utilizar el analista que quiere analizar esa información que nos llega. Entonces, y muchos más lenguajes, veréis ahora que vamos a ir nombrando algún otro, son lenguajes para acceder a esos datos. Y todos corren sobre esa plataforma que hemos dicho antes de Hadoop y MapReduce. Así como resumen, Hadoop no es una base de datos, es un sistema de archivos distribuido. No está orientado a base de datos y en acceso a filas columnas, pero sí tenemos por encima, luego podemos poner lenguajes que nos permiten acceder a estos datos de una forma similar a como si estuvieran en bases de datos. Es una tecnología open source, es decir, podemos ahora bajarla y empezar un proyecto de Big Data descargándonos este software. Está pensada para no trabajar con equipos muy costosos e infraestructuras muy complejas. Podemos trabajar con equipos tipo commodity, ¿no? Y la forma de conseguir alto rendimiento o mejor rendimiento sería trabajar con máquinas en paralelo, repartir el trabajo en muchos nodos. La gran ventaja es que se puede ir creciendo. Y el crecimiento no nos obliga ni a cambiar los desarrollos, ni a tener que preocuparnos en cómo se están cargando los ficheros, cómo se distribuyen los ficheros. Esto lo gestiona todo Hadoop. Y otra de las grandes ventajas de Hadoop es que estas máquinas no son equipos que tienen servidores muy potentes, pero nos permite que si cae un nodo, como la información está replicada en varios nodos a la vez, pues podríamos seguir trabajando y reemplazar esa máquina de forma ágil y fácil. Entonces, como hablábamos hasta ahora, hemos visto tecnologías open source. ¿Qué nos ofrece IBM? ¿Para qué necesitaríamos una plataforma no open source, ¿no? Pues IBM, la plataforma de Big Data de IBM está basada en el producto IBM BitInsight, ¿no? Que está basado totalmente en Hadoop, integrado totalmente en Hadoop y comparte parte de las soluciones, todo integrado, lo que nos aporta mucha más facilidad de uso y de trabajo. Nos ofrece un entorno web
el entorno Hadoop es línea de comandos, por decirlo de alguna forma, es un entorno similar a Unix y vía línea de comandos tienes que ir generando todas las peticiones, la configuración, etcétera. Aquí con una plataforma como BitInsight, pues tenemos un entorno, un user interface mucho más amigable, que nos permite la administración de toda nuestra infraestructura, de los nodos, de dónde están los ficheros, etcétera. Nos permite también tener seguridad, quién puede acceder a qué datos que tengo en mi sistema de archivos. Tenemos unas capacidades analíticas, ya la herramienta viene con utilidades para poder analizar esos datos y una herramienta de workflow para tratamiento de esos datos. Y sobre todo hay una parte dentro de la analítica que es la facilidad de uso para gente que no tiene ningún conocimiento técnico, pues analistas de negocio que pueden utilizar la herramienta BigSheet para ya analizar datos que hemos incorporado en nuestro sistema. Además, a través de los conectores y de utilidades que nos trae el BigInsight, podemos integrarlo con bases de datos, como por ejemplo el DB2 Infosphere Warehouse y otras bases de datos como Netexa o otras plataformas. Esperemos que se conecta vía FotoDBC con cualquier base de datos. Entonces, parte de esa tecnología, esta es la comparativa, de la parte amarilla sería lo que es open source hoy en día, podemos empezar un proyecto de Big Data con la tecnología open source y lo que está en las cajitas azules sería lo que nos aporta la solución de IBM, ¿no? Una parte de herramientas analíticas, una parte de aplicación para el desarrollo de la aplicación. Tenemos utilidades para el almacenaje, aparte del HDFS del Hadoop, pues también tiene su propio sistema de archivos mejorado. Podemos utilizar uno u otro, esto es a elección. Y después tenemos todos los conectores con distintas bases de datos, herramientas y programas que nos permiten ampliar la solución fácilmente. El entorno del interface con una consola basada en web muy amigable y herramientas de desarrollo también con plugins de Eclipse que nos permiten ampliar nuestra solución muy fácilmente. Aquí vemos en resumen las mejoras que nos aporta el BitInsights o las capacidades que extiende la plataforma de IBM respecto a la plataforma open source de Hadoop, ¿no? Un poco la parte de gestionar los nodos, incorporar nodos nuevos, dar de alta nodos, dar de baja, gestionar qué nodos trabajan, etcétera. Esto nos lo agiliza el estado, monitorizar el estado de los nodos, monitorizar quién está trabajando más, ver toda la parte de gestión de los trabajos y del workflow, cómo se está ejecutando. Tenemos en esta plataforma también, como os he dicho, la parte de seguridad. Nos permite pues, controlar el acceso a los datos y también nos da una mejora en el performance por tecnologías que incorpora IBM de búsqueda, de compresión y del MapReduce que nos mejoran el rendimiento de nuestra solución de Big Data. Aparte de algunos lenguajes para desarrollar y utilidades que ya están desarrolladas que bueno, puedes acceder a ellas y utilizar para de forma más rápida empezar nuestro proyecto de Big Data. He querido enseñaros un par de pantallazos de imágenes de la plataforma, ¿no? Es una plataforma web donde podemos inspeccionar el sistema, añadir nodos, arrancar para servicios, monitorizar los trabajos, aplicaciones, ver los ficheros que tenemos en nuestro Hadoop, moverlos, copiarlos, subirlos, descargarlos, etc. Y la parte de herramientas analíticas, ¿no? En formato hoja de cálculo, como hablaba antes del BigSheet, y que veremos ahora, y otras aplicaciones ya preconstruidas, suministradas por IBM o desarrolladas por usuarios. Desde aquí publicaríamos las aplicaciones y las gestionaríamos.
para ejecutar aplicaciones, pues las aplicaciones que tengamos desarrolladas, a partir de aquí pues tenemos el monitor para lanzarlas, ver el estatus, si han tenido errores y poder hacer un seguimiento de cuándo, cómo y quién las ejecuta. Y una de las grandes ventajas o una de las utilidades muy prácticas y muy útiles que nos aporta el Big Insight es el Big Sheet, que como veis en la imagen parece una hoja de cálculo. Lo que nos aporta esta hoja de cálculo es que nos permite en un entorno web poder trabajar con millones de registros, grandes volúmenes que hablábamos de nuestros ficheros estructurados que hemos procesado y hemos intentado estructurar. Aquí los podemos trabajar añadiendo columnas, filtros, macros, etcétera, y trabajar con esa. Un usuario final ya puede analizar y tomar datos. Todos nuestros usuarios de negocio están familiarizados con hojas de cálculo y es muy fácil que ellos ya puedan aquí empezar a analizar la información que hemos integrado en nuestro proyecto. Desde el mismo hoja de cálculo de Big Sheets nos permite ya sacar gráficos y tener visualizaciones gráficas y poder tomar ya decisiones sobre esos datos que hemos integrado. Perdón. Cuando el Big Insight, nosotros también, como os decía, nos permite trabajar con datos desestructurados, estructurarlos o sacarles información. ¿Y qué hacemos con esa información? Una vez analizada y visto que esa información, si es útil, la podríamos integrar hacia nuestras bases de datos o directamente desde Cognos acceder a esta información como un origen de datos más. Y la plataforma Big Insight nos proporciona una interfaz vía JDBC y podemos acceder vía SQL, por decirlo de alguna forma, a estos datos que tenemos en nuestro sistema de archivos. Vista un poco esta introducción rápida de la plataforma, digamos, en batch, orientada a proyectos de Big Data no en tiempo real, para grandes volúmenes, quería hacer una pequeña introducción también de la plataforma de Wiki y de Infosphere Streams, ¿no? La plataforma para analizar datos en tiempo real y toma de decisiones en tiempo real contra ese volumen de datos, esos datos desestructurados. Pensar que nuestro enfoque tradicional de gestión de datos era extraer a través de unas queries información de nuestros orígenes de datos, integrar esa información en nuestro repositorio de datos y a partir de aquí extraer resultados. El analista buscará resultados de ese dato que ya hemos procesado. Aquí el enfoque que se plantea es un poco distinto. Es decir, nosotros tenemos un gran volumen de datos al que lo procesamos con una herramienta como streaming, la analizamos y obtenemos unos resultados. Y en base a esos resultados decidimos qué acciones queremos tomar o qué podemos hacer con esos datos, ¿no? Por ejemplo, explicando un poco lo mismo, nuestra información original de transaccional más la información de los sensores más la información que queramos tratar, la procesamos con nuestros flujos de trabajo, la integramos, la juntamos y sacamos unos resultados. Esos resultados los podemos guardar, nos pueden lanzar una alerta, nos pueden generar una transacción o queremos enviar ofertas en tiempo real a nuestros clientes o lo queremos ese nuevo set de resultados que hemos obtenido a través de una red social o de nuestro origen nuevo de datos desestructurado, integrarlo en nuestro Data Warehouse para ampliar la información para nuestra toma de decisiones posterior. Pero aquí el stream sería la parte del medio que analizamos, procesamos esos datos en tiempo real y aplicamos una acción con esos datos. Una plataforma también, entorno amigable para los usuarios, es un entorno basado en Eclipse y que nos permite, pues, definir unos flujos de nuestros datos, pues, para irlos procesando. Como decía, es un entorno Eclipse
entorno integrado con Eclipse, con su propio lenguaje también para procesar estos streams de datos. Un entorno también de ejecución, de runtime, ¿no? De alto rendimiento y que nos ofrece, bueno, en tecnología 32 y 64 bits y podemos en nuestro nodo podemos tener una infraestructura de muchos servers, lo que nos permite procesar grandes volúmenes de datos en muy corto tiempo. Tiene que ser tiempo real, estamos hablando. También la herramienta viene con unos toolkits o que nos permiten pues, tener ya desarrollados funciones matemáticas, funciones de texto, ¿no? Text Analytics y otras librerías. Tenemos, por ejemplo, el toolkit para integrar con bases de datos o conectores con bases de datos. Tenemos toolkits financieros para tener funciones financieras y también ya desarrolladas. Y bueno, nos pone la herramienta en nuestra disposición unas utilidades que nos agilizan mucho los proyectos a la hora de desarrollar proyectos de Big Data. Estas dos plataformas no son independientes, pueden funcionar independientemente, pero la gracia del proyecto sería tener las dos plataformas integradas y poder compartir y sincronizadas para poder utilizar tanto la información que genera Streams como un origen de datos más para Streams, como la información que hemos procesado en Streams, poderla incorporar como información adicional para la InfoSphere Insights y complementar nuestra información para el análisis en batch, diferido, ¿no? Es en los dos sentidos que podemos integrar y compartir datos. Y un poco para ir finalizando y abrir la ronda de preguntas, quería compartir con vosotros proyectos de Big Data que hay desarrollados o utilidades que he identificado yo de soluciones de Big Data, ¿no? Algunas para abrir ideas y a ver si alguno le salen proyectos o ideas para desarrollar en Big Data, ¿no? Una muy vistosa pues sería la gestión inteligente del tráfico y gestión de flotas, ¿no? Definir rutas en función de puntos de recogida, del tráfico, de la información de las cámaras, de información, bueno, varias, pues decidir por dónde dirijo mi flota, con los GPS les puedo ir cambiando la ruta en tiempo real, ¿no? Y ver un poco pues, todo ese proyecto que hace tiempo que se hace, pero ahora tenemos una tecnología que nos facilita y nos permite hacerlo en corto tiempo, pues es una solución bastante útil y práctica. También hay soluciones de Big Data hoy en día ya pues para controlar y gestionar incendios forestales, gestión de recursos, gestión inteligente del agua, ¿no? A partir de sensores, de información que circula, de predicciones meteorológicas, pues poder gestionar o hacer previsiones de la demanda de agua o de gestión de la red de distribución. Lo mismo en energía y redes inteligentes, dónde hay que hacer un mantenimiento preventivo, dónde vamos a tener más demanda, tener información de eventos, de información histórica, tener información de sensores, nos permite poder gestionar y si hay que emplear redes, mantenimiento preventivo, etc. También he identificado hay proyectos de Big Data, ¿no? De calidad del servicio en call centers. Esos audios que estamos grabando, esa información de las llamadas, de toda la gestión que tiene que hacer un call center que afectan a la percepción que tiene el cliente de nuestro servicio, bueno, pues ahí tenemos proyectos de Big Data muy interesantes, ¿no? Poder esos audios analizarlos con Text Analytics y más el análisis de sentimiento, más las encuestas de satisfacción, más la información de nuestro transaccional, tenemos una visión de nuestro servicio, de la satisfacción del cliente muy importante. En banca tenemos, hay proyectos desarrollados para tener una visión 360, no solo la visión de qué transacciones hace mi cliente, sino una visión
360 grados de integral del cliente, con sus comentarios en los foros, con el análisis de sentimiento, con todo lo que se pueda ampliar e imaginar que complementa nuestra información. Como ya hemos visto, ya se está utilizando el Big Data para detección de fraude. El Streams en tiempo real pues analiza pues, transacciones y toma decisiones pues, en las transacciones online, ¿no? También como nuestro sistema de archivos, como parte de nuestro backup. Queremos tener parte de nuestro backup de alguna de nuestras aplicaciones semi-online, pues podríamos tener en nuestra plataforma Hadoop un sistema de backup semi-inteligente de archivos críticos, o archiving de datos históricos de nuestras data warehouse o nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos van creciendo, van creciendo, van creciendo, y esta información histórica que se utiliza muy puntualmente, pues lo podríamos tener semi-online en nuestro Hadoop, en nuestro almacenamiento no online, y descongestionar nuestra base de datos, que sería mucho más rápida en los tiempos de respuesta, y tenemos esa información disponible o fácil de recuperar en nuestro sistema de archivos. Análisis de los logs, de ataques que hemos tenido en nuestra infraestructura, el mal funcionamiento de nuestra red, mal funcionamiento del sistema, entonces, análisis de esos logs que nos van generando nuestros servidores, nuestros routers, bueno, pues podemos utilizar las herramientas de Big Data como Big Insight pues para ese análisis de toda esa información. También está muy de moda y ya está en marcha en muchas ciudades la Smart Cities, ¿no? Edificios inteligentes, ciudades inteligentes que integran pues información de medio ambiente, de transporte, de servicios sociales, de sensores, de educación, de todo, para tener esa información y poder tomar buenas decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudades en sí. Estos proyectos se oyen mucho, están muy en boga y son actuales, están en crecimiento. Hay muchas ciudades que están en el carro de incorporarse en estas soluciones. Y Barcelona es una de las ciudades pioneras en estas tecnologías y en estos proyectos de Big Data. En el retail, dentro del sector retail, pues, bueno, podemos tener en tiempo real por dónde van en nuestras tiendas nuestros consumidores, cuántos consumidores tenemos, qué los atrae, qué no están. Bueno, veis esta imagen desde el vídeo, captar las rutas que está haciendo dentro de nuestra tienda el consumidor, cuántos tengo, tomar decisiones, y si podemos identificarlos vía el Bluetooth del teléfono o cualquier otro sensor, podríamos enviarles información en tiempo real, entender su comportamiento y enviarle ofertas en tiempo real. No esperar a que salga de la tienda para darle un cupón de oferta, dársela cuando está dentro de la tienda, para fidelizar y para mejorar su satisfacción, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos. Hay miles y es cuestión de imaginación, ¿no? Es cuestión de ver necesidades de la empresa y un poco de imaginación por nuestra parte. Y ahí podemos hay oportunidades de aplicaciones y de soluciones de Big Data. Y en el mundo, bueno, está creciendo, está en boga, estamos en el inicio de estos proyectos. Hablando con otros compañeros, me preguntaban, pero si Big Data se ha hecho hace años, si estos son soluciones de Big Data, las tenemos desde hace años. El análisis de tráfico hace años que está disponible. Procesar vídeo también. ¿Qué nos aportan estas soluciones Big Data actuales? Pues bueno, la facilidad y lo económico de generar estas soluciones y el gran volumen de datos que podemos tratar. Hasta ahora era muy difícil por el tiempo tener un servidor, que procesando ese ficherito de vídeo que queríamos procesar, pues en tiempo real no podíamos tenerlo. Ahora estas soluciones, estas herramientas nos proporcionan un entorno que fácilmente podemos crear y desarrollar proyectos de Big Data. Y así es un poco mi introducción al Big Data que os quería presentar hoy. Y ahora, por mi parte, os voy a abrir para que si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, pues nos las transmitáis e intentar responderlas.
Bueno, pues efectivamente, Xavier, muchísimas gracias por tu presentación. Ya sabéis que podéis intervenir de dos formas. Si queréis levantar la mano para intervenir vía micrófono, así podéis, podemos escucharos directamente, o si no, planteáis las preguntas vía escrita se las trasladamos a Xavier. A ver, Xavier, has mencionado, mientras se van animando, has mencionado el tema, precisamente, has comentado al final que esto es algo que en cierta forma, realmente se ha venido haciendo desde siempre, ¿vale? Que quizá uno de los aspectos fundamentales sea efectivamente el de que tecnologías de análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos, que a lo mejor hace 4 o 5 años, no mucho más, o incluso menos, 3 años, realmente eran muy caros, ¿no? Era una tecnología muy cara de acceso. Ahora, pues es más barato. Directamente es más barato, ¿vale? ¿Es más barato también porque existe la opción de acceder a estas tecnologías vía cloud? ¿O no es solo el cloud lo que los hace más baratos, sino que directamente estas tecnologías, aunque no sean en cloud, son también más baratas? Yo no diría barato, yo diría económico. Uh-huh. Antes teníamos limitaciones para ese almacenaje. Antes teníamos limitaciones para ese procesamiento de grandes volúmenes. Hoy en día, esta tecnología nos permite que de forma económica, pues poder procesar esa información, sea en local, sea en cloud. La tecnología, la base es open source. Las máquinas, la infraestructura que necesitamos puede ser en cloud, puede ser local, eso es indistinto. Esto ya dependerá de cada proyecto, de la decisión de cada uno. Pero en función del volumen y la velocidad que necesitemos, pues se tomarán unas decisiones u otras, pero sí que lo defino como económico porque, aparte de todas las alternativas, el cloud es una de las alternativas más válidas porque no vamos para, según qué proyectos, montar una infraestructura que igual solo utilizaremos una vez. Eso nos abarata mucho la inversión, pero sí que nos permite, pues, de forma gradual ir creciendo según las necesidades y es una tecnología muy económica. Y si las tecnologías cloud hoy en día, que ya están accesibles y son económicas, es una plataforma de inicio muy interesante para estos proyectos, sobre todo para un primer piloto. Después hay que ver el uso que se le da para decidir si lo pongo en la nube o lo tengo en mi infraestructura. Bueno, pues recordaros que, os animamos a participar levantando la mano, no levantándola así, que no lo vemos, sino accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control. Bueno, ya estamos recibiendo las primeras preguntas, en este caso escritas. Vamos a ver. A ver, José Trucíos pregunta, ¿trabajar con Hadoop requiere programadores especializados? Y esto, efectivamente, es una de las otras preguntas que yo tenía, ¿no? Es decir, ¿realmente hay perfiles técnicos especializados en este tipo de tecnologías? ¿Es complicado acceder a perfiles técnicos especializados en este tipo de tecnología? Por ejemplo, Hadoop. Hadoop, como os contaba, es la plataforma de sistema de archivos. Esa plataforma para gestionar nuestros archivos, ahí no necesitas grandes especialistas más que un administrador, digamos, del entorno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tipos de ficheros queremos tratar? Quiero tratar vídeo, quiero tratar audio, quiero tratar XML, ¿qué quiero obtener con esos ficheros? Quiero hacer un análisis aplicar reglas matemáticas, quiero text analytics. En función de qué quiero hacer con esos ficheros, sí necesitaré programadores especializados en Java o en otras tecnologías, pues para procesar esos datos. Aquí para procesamiento vienen muchos toolkits que nos agilizan algunas de las tareas más comunes, conectarse a una red social, bajarse los datos y ponerlo en un fichero y trabajar ese fichero. Seguramente lo podremos hacer sin un perfil especializado, pero si quiero incorporar información de sensores, datos desestructurados, no comunes y demás, pues sí, necesitaré unos perfiles técnicos bastante especializados.
Ujú. ¿Y esos perfiles técnicos son fáciles de decir? ¿Hay suficientes, tú crees, o no? ¿O las empresas realmente pueden tener No, problemas para hay acceder? mucha demanda porque hay muy pocos. Es una Claro. tecnología muy nueva Mm. y entonces hay muy poco especialista en estos lenguajes, digamos, de programación. Algunos muy sencillos, ya he dicho que algunos son SQL, la sentencia SQL, hay otros que, bueno, para procesar vídeo pues será un lenguaje bastante, con el R, por ejemplo, podemos generar modelos matemáticos para procesar esos datos, etcétera, pues serán más complejos. En cualquier forma, Antares dais servicio en todos estos ámbitos, ¿no? Del Big Claro, en Data. Antares tenemos los recursos para proporcionar estas tareas. Ujú. Colaboramos mucho también con IBM y tenemos estos recursos, sí, correcto. Bueno, vamos a ver. Me preguntan por aquí, Alejandro, respecto a lo que tiene que ver, bueno, a todo lo que es el análisis de redes sociales. Bueno, pues yo creo que es uno de los proyectos que más está tirando, ¿no? O que es más en el que más se está utilizando todo este tipo de tecnologías, el análisis de sentimiento de redes sociales, de seguimiento de marca, ¿no? Correcto, correcto. Es uno de los proyectos más fáciles de identificar y de trabajar, porque ya es común. Tiene cuidado con estos proyectos, porque cuando yo analizo redes sociales, bueno, básicamente es análisis de texto. Es un text analytics, me bajo la información, con el conector me conecto a los foros, al Facebook, al Twitter, donde necesite, obtendré esa información y la analizaré con un text analytics. Y aquí, bueno, pues hay que ir con cuidado con los idiomas, con la calidad de la información, a qué foros o de dónde me bajo la información, etcétera. Es una de las Vs que veíamos antes, de la veracidad y el valor de esa información, ¿no? Entonces, hay que analizar también cuando yo voy a arrancar un proyecto de este tipo, qué valor puedo esperar de esas redes sociales donde que quiero analizar la información. Pero bueno, es uno de los proyectos más sencillos porque está inventado y está allí, entonces es fácil de utilizar. Incluso, después, no he hablado, pero estos ficheros que me he bajado en las redes sociales, que he trabajado con mis Big para formatear y darles una estructura semiestructurada que pueda procesar, puede ser después un origen de datos para mi herramienta de análisis predictivo como SPSS o para mi Text Analytics, para sacar conclusiones y a través de un diccionario pues busco ese sentimiento o esa inquietud sobre mi marca o sobre mi posición en el mercado. Es un proyecto sencillo, no tiene... Con esta la tecnología, sobre todo con la de IBM, es fácil de implementar. Bueno, ahí José, haces una pregunta escrita. Si quieres participar y hacerla vía micrófono, coméntamelo y te abro el micrófono. Si no, pues ahora se la traslado a Xavier. Oye, Xavier, coméntame una cosa. Cuando efectivamente hablamos de tema de, bueno, si es más caro, si es más barato, al fin y al cabo se trata del caso de negocio. Es decir, si realmente Exacto. porque todo es caro o barato, bueno, dependiendo de lo que vaya a rendir, ¿no? Tanto en Sí, sí, sí. mejora al servicio del cliente como en beneficios directos para la empresa. Entonces yo creo que efectivamente en esto, al fin y al cabo, es el caso de negocio, el argumentar bien el proyecto desde el punto de vista de negocio, lo que es más importante al fin y al cabo, ¿no? Es decir, tiene que haber una Yo, involucración directa de la gente de negocio para meter a una compañía pues en un proyecto de este tipo, que es un proyecto que requiere pues inversiones en infraestructura técnica, en personal y en desarrollar el proyecto, ¿no? sí, sí, son los dos puntos principales los que hemos comentado, ¿no? Cuando yo voy a empezar un proyecto de Big Data, primero, no lo empiezo yo, tiene que ser una necesidad de un departamento de la empresa, ¿no? Por lo tanto, ya está identificada esa necesidad. Yo lo que voy a hacer es proporcionar la tecnología para acceder o para dar respuesta a esa necesidad. Una vez tengo identificada esa necesidad, tenemos que identificar el ROI. ¿Qué retorno nos va a devolver? Porque si hago una inversión de X dinero y recibo como retorno menos, pues no sea justificable, ¿no? Y sobre todo si según la infraestructura que necesites puede ser una inversión muy alta o puedo empezar con una sola máquina, ¿no? Y después,
también la calidad de sus datos. Me pongo de acuerdo con el departamento de marketing, hago un análisis de redes sociales y después estoy solo en 2 foros y tengo 20 seguidores. Después de esa gran inversión, pues bueno, pues hay que ver el retorno que me devuelve ese proyecto. Tiene que ser una decisión conjunta del que tiene la necesidad, los que conocen los datos, y tomar esa decisión de si se tira adelante o no ese proyecto. Es relativo. Está claro que se puede empezar con un solo nodo en Hadoop. Podemos tener una máquina de un solo nodo y ir creciendo a partir de aquí. Por lo tanto, sería económico empezar y montar prototipos, ¿no? Y con las herramientas de Toolkit sería fácil montar esos prototipos. Yo recomiendo empezar por prototipos en nuestros proyectos para ver el valor de los datos. Oye, tenemos entre nuestra audiencia a gente de, bueno, fabricantes de ETL, ¿vale? Yo creo que el tema del ETL, lo has mencionado, es casi, bueno, el rey de todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de los sistemas de extracción de datos y de homogeneización de todos esos datos. Al final el dato, como tú has mencionado en varias ocasiones a lo largo de la presentación, es una de las partes elementales, ¿no? Junto al proyecto de negocio. Sí, correcto. Una vez tengo ese dato en mi sistema, o como origen de datos es mi Big Data, puedo utilizar cualquier base de datos. Puedo cruzar la información de mi base de datos con la información que viene de mi red social o donde quiera. Pero hay que sacar los datos, ¿no? Hago una librería o una rutina para lectura de esos datos. Pero una vez tengo generado ese dato y lo tengo procesado, lo tengo analizado, lo tengo limpio, filtrado y demás, pues no quiero perderlo. Y lo quiero cargar en mi base, enriquecer mi transacción, mi data warehouse o lo que sea. Entonces, las herramientas, Big Insights está preparado, incluso tiene conectividad con el Data Stage de IBM, pero tiene conectividad vía JDBC con las bases de datos cualquiera. No es propiamente, podríamos hacer trabajos de ETL, pero no es una herramienta de ETL. No la definiría como herramienta de ETL. Hay otras herramientas que harían esa función. Yo ahí trabajaría esos datos, los estructuraría, los procesaría y ese resultado lo puedo transmitir, traspasar, enviar a cualquier otro origen. Como os decía, vía JDBC podemos directamente conectar y leerlo como una tabla o como un dato más para nuestro análisis, o ese dato cargarlo en cualquier base de datos. Bueno, a ver, te voy a trasladar la pregunta de José Arley. Dice, ¿los resultados de los análisis hechos a través de estas herramientas son exportables a base de datos como Oracle, SQL Server, etcétera, desde la propia herramienta, o deben hacerse procedimientos adicionales? Puede hacerse de las dos formas. Yo digo, no es una ETL, no es el objetivo, puede tener rutinas para generar esa información en una base de datos. Por mí, yo generaría esa información, la dejaría en un formato estructurado y que sea la ETL propia con el conector hacia Hadoop, o yo generando un fichero para integrar esos datos luego con la herramienta que hará un data quality, hará una transformación y hará todo el proceso de ETL. Sí que puede enviar hacia SQL, pero no sería la ETL de transformación, load y quality que necesitaríamos seguramente. O sería más costoso desarrollarlo con Big Data que hacerlo con la herramienta de ETL propia. Pero sí, se puede hacia los dos lados, enviar y recibir. Xavier, has mencionado o has mostrado una serie de casos prácticos muy interesantes, casos de negocio práctico. Por tu experiencia y por tu olfato ahora mismo, ¿quién está haciendo más proyectos de este tipo? Puede ser que los departamentos de marketing, al fin y al cabo, porque es lo que además más directamente en un principio en las empresas, como se puede demostrar el ROI, ¿no? Análisis de clientes, análisis de ventas, tanto por departamentos, el sector público también, por ejemplo, a lo mejor para todo el tema de antifraude, ¿no? Yo creo que ahí tiene una herramienta formidable. No, claro, a ver, como todas las tecnologías, las primeras en intentarlo son las grandes compañías, ¿no? Las grandes compañías pues ya han hecho sus análisis de sentimientos, sus modelos predictivos,
las telecos han hecho bastantes proyectos ya de Big Data, la banca y el sector asegurador también para análisis de riesgos ha hecho también proyectos de Big Data y como os comentaba, el sector público, Smart City, detección de fraude en haciendas y demás, pues son sectores que ya están trabajando en este tipo de proyectos, están ya en marcha estos proyectos. En el sector el gran consumo hay iniciativas, hay empresas, bueno, pues hay iniciativas de las grandes cadenas de distribución tienen ya varios proyectos. La gestión de flotas no son proyectos que no son inventados, son proyectos que están funcionando, ¿no? Entonces, es que es muy abierto. Todo el mundo puede hacer, un proyecto puede ser muy pequeño o puede ser más vistoso y yo creo que es una tecnología accesible que nos permite que todo el mundo, todos los sectores puedan incorporarse. Pero está claro que las que han empezado, telecomunicaciones, banca y sector público que ha empezado con estos proyectos. Al menos los grandes proyectos. Pues seguro que, bueno, el abordar este tipo de proyectos de la mano de socios como Lantares, a nivel de, bueno, de consultoría y de integración, y por otra parte de, bueno, pues un socio tecnológico como IBM, pues me parece a mí que puede ser una garantía, ¿no? de éxito, que creo que es importante, ir de la mano de socios importantes. Bueno, Xavier, oye, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, ¿eh? Un placer. Cuando queráis, podemos repetirlo. Ha sido, seguro que sí, ha sido muy esclarecedor. Bueno, y a todos vosotros, ya sabéis, muchísimas gracias también por habernos dedicado ahí una horita en esta mañana de miércoles. Estaros atentos a tecnowebinars.com, donde, bueno, podéis ver los próximos, podéis estar informados de los próximos webinars de Lantares. Visitar la página web de lantares.com para poder visualizar no solo este, sino otros muchos webinars que Lantares está realizando con nosotros. Hay muchos más planificados para los meses venideros, así que estaos atentos, como digo, a tecnowebinars.com, también en la página de Lantares, donde podéis ver, lógicamente, la agenda de webinars. Y nada más. Recibiréis en breve un email con el link a la grabación íntegra del webinar. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la vista.